Bienvenidos a este taller. Está titulada El esquema bíblico de hacerse rico lentamente, creciendo en una vida de fidelidad ordinaria. Quiero darles la bienvenida a todos y quiero darles la bienvenida a todos los que están vinándonos por internet. Y estoy muy agradecida de que ha sido mucho tiempo desde el cual nos hemos podido reunir en vivo y estoy agradecida por ustedes. Esta sesión está patrocinada por Crossway. Estamos agradecidos por su apoyo generoso que hace esto posible. Pueden aprender más de Crossway visitando su booth en el salón de exhibidores. Y yo soy publicada por Crossway y son personas excelentes con excelente contenido, pero son un staff con gente que nos trata muy bien. Así que estoy muy agradecida por Crossway por patrocinar esta sesión. Yo solo quiero presentarme. Mi nombre es Glenna Marshall. Yo soy esposa de pastor. Vivo en el sureste de Missouri, en la parte rural, y llamamos la montaña de Missouri, y es tierra agrícola, tierra de cultivo, más lejos como puedas llegar. Y mi esposo y yo hemos estado sirviendo en una iglesia en Missouri por 16 años y tenemos 2 hijos. Nuestra vida realmente está involucrada, todo gira en torno al ministerio de la iglesia local. Yo no soy granjera, de hecho, yo no soy ni siquiera jardinera. Yo solamente he plantado un jardín una vez en mi vida y ustedes saben que cuando uno planta, siembra y fertiliza y tiene que regar y tiene que quitar las hierbas, y eso era tan bueno como por 2 semanas que yo estuve trabajando en ese jardín. Fue fantástico. Y luego de 2 semanas yo había terminado. Ya yo no podía, yo odiaba los bichos, odiaba el calor. Y nosotros hablamos, hay ciertos insectos que les decimos aves, mosquitos, que pasan cuando hay calor y humedad, y yo renuncié al jardín. Así que yo fui a Walmart y compré tomates porque yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué voy a estar sembrando si puedo comprarlos? Yo no tenía la paciencia y la habilidad para esperar. Yo quería frutos sin inversión. Yo quería ser jardinera sin tener que hacer jardinería. Y entonces vivir en un área de granjas, realmente lo que yo sé de agricultura es muy corto. Voy a hablar un poco de agricultura y me pueden corregir también si saben más que yo de esto. Pero observando a agricultores por más de 16 años, una de las escuelas de mis hijos está rodeada toda por cultivos. Y este año probablemente van a tener maíz y los van rotando por año. Pero lo que yo me he dado cuenta es que me gusta montar bicicletas alrededor del pueblo y pasas por los campos. Y a medida que paseas en bicicleta, y este último año cuando no podíamos hacer otra cosa que estar encerrados en casa, así que yo si necesitaba salir de la casa y yo necesitaba escapar de esa gente que está ahí todos los días en la casa, así que me subí en la bicicleta e iba por el pueblo, y yo veía a través a medida que pasaban las épocas del año, y yo podía ver la naturaleza cíclica de los campos. Y en primavera los agricultores están preparando la tierra para poner la semilla y luego esperan. Entonces hay mucho trabajo y después hay un tiempo de espera. Durante el verano, donde se seca, hay mucha irrigación que tienen que hacer. Y esto pasa mucho durante el verano y tienen que irrigar la tierra. Y ellos solamente tienen que esperar la cosecha. Y dependiendo de lo que están plantando, si es maíz, lo hacen en el verano, pero si es algodón, es más tarde en el año. Y mientras observo los campos, veo que los granjeros hacen 3 cosas. Ellos trabajan, ellos esperan y ellos confían. Porque esto es lo interesante. Puedes plantar una semilla y puedes cuidar la semilla, pero en última instancia no eres el que haces que la semilla crezca. Solamente Dios puede traer la cosecha.
es él quien puso todo en su lugar en la naturaleza. Así que cuando creó todo, y es quien él hace que todas las cosas crezcan. Y para nosotros poder comer, tenemos que estar invertidos en este proceso. Yo creo que seguir a Jesús fielmente se parece mucho a esto. Involucra trabajo, involucra esperar e involucra confiar. Y lo que es interesante de esto es que la fidelidad para el cristiano, yo solo te voy a decir ahora mismo, la fidelidad, si tú estás en Cristo, si tú has creído en Cristo, por el perdón de tus pecados, la fidelidad es tu llamado. Esto es a lo que Dios te ha llamado. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios a tu vida, para tu vida, todo el mundo toma tus notas y toma tu lapicero y te voy a escribir esto que no es un secreto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Te voy a decir. Primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios para tu vida, tu santificación. Eso es. Ahora, esto involucra muchas cosas. Tienes que ver tu situación, los dones que Dios te ha dado, pero el plan de Dios para tu vida es que seas santificado, lo que significa ser formado y hecho como Cristo, hecho más santo de hoy, mañana de lo que eras hoy. Es un proceso de fructificar que Dios va a traer a través de tu vida. Esto es un llamado para todo cristiano. Así que si piensas acerca de la vida cristiana, no es algo lineal, pero si piensas en esto de esa manera, aquí es en el punto de inicio está cuando vienes a creer en Cristo, donde tú no eras creyente en Cristo, donde todos éramos enemigos de Dios, y como Pablo dice, y ustedes que una vez estaban hostiles en mente, eran en sus hechos malvados, dice, hasta que Dios hable nuestras mentes, entonces ahora somos nuevas criaturas. Entonces nuestros corazones que estaban muertos, ahora están vivos en Cristo. Así que tenemos una conversión, una salvación, y en última instancia, en el otro extremo de ese proceso, tenemos la glorificación, que cuando veamos a Cristo cara a cara. Y Pablo habla de esto en Romanos 8, y él habla de una manera tan segura de que seremos hechos santos y glorificados en Cristo, que él utiliza tiempo pasado para expresarlo, porque él lo ve como algo que es seguro que va a pasar. Y ven esta gran ventana desde cuando empiezas tu camino en Cristo hasta cuando terminas. Y este camino es la santificación, ese proceso es la santificación. No importa qué grande sea esa ventana, por el tiempo que Dios ha previsto en tu vida, es un tiempo en que el Señor quiere formarte más y más como Jesús, poco a poco, paso a paso, como Pablo dice, de gloria en gloria. Pero es difícil, no es complicado realmente, pero es difícil. Estamos llamados a seguir a Cristo fielmente un día tras otro, sin importar cuál sea nuestra situación o circunstancia. Y saben eso también, como yo lo sé que tienen diferentes trasfondos, pero todos pasamos por tiempos de sufrimiento, de espera. Pasamos por épocas de sequedad espiritual y de luchar contra nuestro pecado, o a veces justificamos nuestro pecado. Tenemos épocas en las que estamos muy ocupados. Cuando mis niños estaban pequeños, yo estaba tan cansada todo el tiempo y yo creo que ya me recuperé. Pero vemos en nuestra vida ordinaria, pero que es difícil. Así que si nuestro llamado es mantener fidelidad diaria hacia lo ordinario, a través de lo ordinario, día a día, en ser fieles, ¿cómo lo hacemos? Lo importante aquí es que la perseverancia es nuestro llamado sin importar nada. Y yo quiero apuntarles a un par de pasajes. En Mateo 10:22 dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y Pablo dice también que si nosotros perseveramos, también reinaremos con él. Y vamos a hablar mucho de Santiago. Y Santiago dice, bendito el hombre que permanece firme en la prueba, porque una vez ha pasado la prueba, alcanzará la promesa de Dios. Y dice en el capítulo 5 también que benditos serán aquellos que mantienen perseverantes. Este tema de la perseverancia o de la firmeza a través de la dificultad está en todos los libros del Nuevo Testamento. O sea, vemos esto a través de todo el Nuevo Testamento. Así que como creyentes hemos sido llamados a perseverar. Así que no perseveramos para ser salvos, sino que
perseveramos porque hemos sido salvos. Dios ha hecho posible que nosotros podamos mantener nuestra fidelidad a Jesús y Dios está invertido en nuestra fidelidad hacia Él. Quiero enseñarles cómo vemos esto a través de la Escritura, la perseverancia, la fidelidad, cómo a través de nuestra vida ordinaria cristiana vemos esa prueba. La perseverancia es una prueba de que hemos sido salvados. Y así como el agricultor planta la semilla y luego da fruto, nosotros lo veía el otoño pasado cuando yo iba a través de los campos. Y entonces la primera parte es cuando sale la flor y luego ves los capullos y como en el caso del algodón, como ese capullo se vuelve, es de donde va a salir el algodón. Y tú dices, yo sé que lo que se plantó algodón y una semilla, pero el fruto es la prueba de lo que realmente yo sabía que había sido plantado. Y de la misma forma, la fe ha sido plantada en nuestros corazones y a medida que mantenemos nuestra fidelidad a Cristo, esto se convierte en el fruto, en la prueba de que hemos sido salvados. Esto no nos salva, sino que es prueba de que hemos sido salvos. Así que yo quiero compartirles un poco acerca de donde yo estoy en mi vida ahora mismo. Yo quiero ser fiel, tal vez dices tú, pero no sé cómo hacerlo. Y quiero decirte que Dios siempre nos equipa en lo que Él nos ha llamado a hacer. Dios es bueno, Él es muy bueno. Así que sea lo que sea que Él te ha llamado a hacer en tu vida cristiana, Él te equipa para hacerlo. Así que quiero que rápidamente, si tienes tus Biblias, vayamos a Hebreos capítulo 10. Así que siempre me gusta ir a hablar un poco del contexto, de dónde viene, a qué está refiriéndose el autor de Hebreos. Y lo primero que voy a preguntar cuando llegue al cielo es ¿quién escribió Hebreos? Así que me desespera un poco no saber quién lo escribió. Así que Hebreos 10, quiero darles un resumen rápido. El autor de Hebreos escribe a cristianos que eran judíos. Fueron judíos que vinieron a la fe en Cristo, pero están enfrentando la tentación de volver al judaísmo. Así que creen lo que Jesús hizo, pero están siendo tentados a practicar la ley y hacer todo lo que la ley dice. Así que por 10 capítulos, el autor de Hebreos dice, la ley apuntaba a Jesús. Toda la ley estaba apuntando a Cristo. Así que Él iba a ser el sacerdote perfecto. Él nunca pecó, Él nunca tuvo que ofrecer sacrificios por su propio pecado. Él es quien intercede por nosotros y Él es en Él mismo el sacrificio perfecto. Así que todo lo que el autor de Hebreos dice por 10 capítulos, Cristo es mejor, Jesús es mejor. Yo estudié Hebreos el año pasado a través de la pandemia con un grupo de chicas con las que yo estudio y permítanme decirles, si tú puedes afirmarte, arraigarte en este mensaje de que Cristo es mejor, este mensaje te va a fortalecer. Así que después que terminen de Santiago, les animo a ir al libro de Hebreos. Así que cuando llegamos al capítulo 10, el autor de Hebreos está explicando que todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, morir en la cruz, pagar por nuestros pecados. Y cuando llegamos al versículo 19, él dice, a la luz de todo lo que hemos visto acerca de Jesús, entonces estamos llamados a hacer 3 cosas. En el versículo 19, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que en Él auguró por nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, esto es lo que Cristo ha hecho, ahora esto es lo que vamos a hacer nosotros. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado con la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Vemos a Santiago que dice acérquense, y cuando vemos cada vez que llama acercarnos, habla de la oración, y aquí vemos nuevamente el tema de que Cristo nos ha dado acceso al Padre. Él es el sacerdote que intercede por nosotros, así que en confianza puedes entrar y orar al Padre, porque no tienes que preocuparte de tu pecaminosidad, porque Cristo ya Cristo te ha dado la habilidad de venir delante de Él.
Y esto es una verdad increíble y creo que damos por sentado la bendición de la oración. Eso es algo que Cristo ha obtenido por nosotros, acceso a Dios. Lo obtenemos a través del sacrificio de Cristo para acercarnos y orar, porque podemos. Así que Él dice en el versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Así que, ¿cuál es la confesión de nuestra esperanza? Yo traje esta grande, que es la palabra de Dios, la Biblia. El Evangelio de Cristo es nuestra esperanza y es en su nombre que confesamos y proclamamos toda la verdad. No es solo la parte en rojo, sino todo lo que Cristo nos ha dado, lo que Él ha logrado por sí mismo, para que Él ha hecho un camino para que nosotros podamos ir delante de Dios. Si vamos a perseverar en fidelidad, no podemos hacerlo separados de una toma diaria, de un acercamiento diario de la Biblia. No vamos a florecer si estamos desconectados de lo que la Biblia nos dice. Así que solo quiero decirles a ustedes que luchan con el legalismo. No es legalista decir, tienes que leer la palabra. No vas a crecer separado de las Escrituras. Este es el medio escogido por Dios de revelación para nosotros. Nuestra amiga Jen Wilkin dice, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Y ella tiene razón. Puedes clamar, amar a Dios, pero no puedes clamar, amar a un Dios que no conoces. Así que si quieres entender lo que Cristo ha obtenido por ti en la cruz del Calvario, tienes que conocer su palabra y no hacerlo porque tienes la obligación, sino porque Él lo ha obtenido por ti. Y Él murió para salvarnos, pero Él murió para santificarnos. Así que con confianza podemos acercarnos porque hemos sido limpios y nos acercamos y amamos lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos aferramos a esta verdad. Y en el versículo 24 vemos la tercera forma en la que vamos a estar firmes. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Así que la iglesia ha cambiado este último año, se ve distinto. Así que si vemos este versículo, yo te diría, ve a la iglesia y comprométete tanto como puedas. A la luz de cómo estamos con la pandemia, yo diría, cualquier forma en la que tu iglesia local está escogiendo reunirse, comprométete. No solo vaya al live stream en Facebook porque yo tengo tiempo, sino trata de conectarte con las personas a través de la semana. Estamos llamados a las buenas obras y si no estás conectado al cuerpo local, yo te ruego que lo hagas porque aislados no vamos a poder hacer esto. Nos necesitamos los unos a los otros. Los autores del Nuevo Testamento usan un lenguaje como un cuerpo, pero muchas partes, un edificio, pero muchas piedras. Esta es una imagen preciosa, pero hace sentido. No estamos siguiendo a Cristo aislados, sino que nos necesitamos los unos a los otros. Necesitas el animarnos unos a otros. Cuando estás luchando con la tentación o con un pecado específico, tú tienes que apoyarte fuertemente en el cuerpo de Cristo, en la oración, en la palabra, para que ellos te ayuden a hacer estas cosas. Y tú los estás ayudando a los demás a hacer lo mismo. Tu fidelidad no es solo para ti. Tu fidelidad es también para las personas con las cuales tú haces vida, con las cuales tú adoras. Así que esas tres cosas, yo diría como medios de gracia que Dios nos ha dado, que Cristo ha ganado en la cruz para nosotros, es cómo vamos a llevar a cabo este llamado a perseverancia. Y esto es como la parte de el preparar la tierra, el regar la tierra, el plantar la semilla, el cultivar, y es algo que hacemos un día tras otro. Pero también hay algo que es confiar en que Dios es quien dará el crecimiento.
Y podríamos tender al lado del legalismo, donde yo digo, yo voy a hacer todo esto, yo voy a hacer lo que me toca a mí, ya, lo logré. Crecimiento, ya lo hice. Y no funciona de esa manera, porque esto no ocurre rápido, y esto no ocurre de una manera en la que tú puedes lograr por ti mismo. Es la inversión de Dios en nuestro crecimiento que nos da tanto ánimos. Él nos da los medios, pero también Dios está invertido en esta tarea. Es la voluntad de Dios que seas santificado y que seas hecho a la imagen de Cristo. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Ha hecho Dios alguna promesa que Él no ha guardado? No. Él guardará cada promesa. Él guarda cada promesa que Él ha hecho. Así que si Él te ha llamado a convertirte, a formarte a la imagen de Cristo, Él va a asegurarse de que esto ocurra. Así que si yo estoy tratando de caminar en fidelidad, pero yo siento que a veces yo más colapso en fidelidad, o sea, tropiezo en el proceso. Y no tienes que ir a 2 de Pedro 1, solo lo voy a mencionar. Hay una promesa pequeña que vemos cómo Dios nos ha equipado para crecer. El apóstol Pedro dice, su divino poder nos ha dado todas las cosas que tienen pertinencia con la vida y la piedad, y en su conocimiento nos ha llamado a su gloria y excelente, la cual Él nos ha otorgado de manera preciosa con las grandes promesas, para que nos volvamos, para que compartamos en la naturaleza divina y para que Dios nos libre de nuestros deseos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Tú vas a saber que en la vida cristiana no puedes lograr nada por ti mismo. Yo siempre he pensado en el milagro de que Dios me salvó, pero que después todo el proceso restante de santificación era mi trabajo. Y Pablo habla de esto en Gálatas 3. Y Pablo habla como en esa lucha que estaban atravesando los Gálatas, que era parecida a los de Hebreos, pero los de Gálatas eran gentiles y ellos sentían que tenían que hacer tenían que seguir ciertas leyes dietéticas y judías y todo eso como añadidura a su fe. Y en la mejor forma, él los reprende, pero él les dice, ustedes son tan tontos, Gálatas insensatos. Y yo pensaba, wow, si alguien me dice de esa manera. Pero él dice, ustedes, Gálatas insensatos, ustedes están tratando de continuar en la carne lo que fue engendrado en el Espíritu. Su salvación es un trabajo del Espíritu, no pueden terminarlo en sus fuerzas. Es realmente el corazón del Evangelio. Vivimos en gracia. Seguimos a Cristo por gracia. Así que el Espíritu Santo estaba involucrado en nuestra salvación. Es el Espíritu Santo que nos llevará a través de la santificación. Dios nos invita a este proceso, pero Él está invertido en ese proceso. Dios mismo es quien está trabajando en nosotros. Y tal vez hay un versículo en el que están familiarizados. En Filipenses 2:13, Pablo dice, trabajan en su salvación con temor y temblor. Y yo realmente cuando yo leo eso me da temor y temblor. Yo digo, trabajan en su salvación con temor y temblor. Y yo digo, yo no puedo hacer esto en mis propias fuerzas. Así que él continúa diciendo, es Dios quien produce el querer como el hacer para su buena voluntad. Y me encanta esa segunda frase, porque nos muestra de que Dios nos ha invitado en este proceso de santificación. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado acceso por la oración, nos ha dado el cuerpo de Cristo. Así que estamos invitados a tomar parte y estamos encargados de llevar a cabo estas cosas. Sin embargo, es Él quien produce el querer como el hacer. Él hace el resto. Creo que John Piper lo llama actuando el milagro. Así que Dios hace el milagro de la salvación y de la santificación. Pero nosotros somos los actores que tenemos el gozo y el privilegio de llevarlo a cabo externamente. Así que piensen acerca de los granjeros o de los agricultores, sino que ellos no solo se sientan a esperar, sino que ellos hacen el trabajo necesario, pero ellos confían en que es Dios quien trae la vida. Y a medida de que hacemos el trabajo de sembrar y de cortar las hierbas, Dios es quien lo lleva a cabo el trabajo final de traer el fruto de piedad. Y en Colosenses 1,
Pablo habla acerca de estar llenos con el conocimiento de Dios para toda perseverancia, con toda perseverancia y paciencia en gozo. Tu santificación va a ser difícil en circunstancias difíciles, pero el propósito de esto es que lo hagas en gozo, porque hay mucho más gozo en sufrir mientras nos mantenemos arraigados a Cristo que desconectarnos porque es demasiado difícil. Esto va a traer gozo y tu crecimiento y debes estar conectado al Señor. Ahora, vivimos en una cultura que no nos ayuda en esto. Vivimos en una cultura que pone mucho valor en la gratificación inmediata. Y cuando yo compro en línea, yo digo, compra ahora y me llega el correo electrónico de que va a llegar al Hazelwood Centro de Distribución a unas horas al norte de mí. Yo sé que esto va a llegar en un día cuando yo hago compras en línea. Y esto me da mucha felicidad de que lo que yo acabo de ordenar va a llegar tan rápido, va a llegar mañana. Yo vivo en un pueblo pequeño y yo vi en un restaurante que decía, ahora tenemos una puerta que nos permite con una tarjeta instantánea recibir el Instacart, que es una forma de comprar rápido, y que las compras llegan a mi casa en 2 horas. Así que hace 10 años yo no me imaginé que esto era posible. Estas son cosas buenas, pero estas cosas no cultivan la paciencia en nosotros. Si piensas también no solo acerca de cosas que puedes ordenar o comprar, si piensas acerca del conocimiento, si tienes una pregunta, ¿a quién le preguntas? ¿A Siri? ¿O a Google? ¿O a Alexa? Lo siento si yo toqué un punto sensible aquí. Pero si preguntas en un minuto, vas a tener van a hacer una búsqueda rápida en Internet y le das y le tocas en Internet y vas instantáneamente a recibir conocimiento. Piensa en la forma en la que nosotros navegamos cosas en la vida, y pienso en la tecnología. Pero este año recibí mi primer traqueador de salud, donde yo puedo trazar y ver mi sueño, los pasos que doy, mi alimentación, y dice cuántos pasos he caminado. Y estoy obsesionada con este dispositivo electrónico que me permite saber estas cosas. Y tenemos todas estas formas tecnológicas en las cuales podemos tener conocimiento instantáneo acerca de cuántas calorías quemamos, cuántos pasos dice, cuántos minutos hemos visto de algún show de televisión. Todo se vuelve instantáneo, y tengo que decir que esto no nos ayuda cuando tratamos de conseguir una piedad que perdure. Porque si pensamos en el proceso desde nuestra conversión hasta nuestra glorificación, es un largo caminar con Jesús. Yo diría, si piensas acerca o si has tratado de hacer un esquema de crecimiento, sería como una línea, en vez de una línea ascendente, sería como un pico, un valle, un retroceso. Y en la vida de crecimiento, si vemos hacia los últimos 6 semanas, no te vas a dar cuenta que tanto has crecido en 6 semanas. Pero si miras un año atrás, o 5 años atrás, o 3 años, 10 años atrás, te vas a dar cuenta todas las formas en las que Dios te ha moldeado y cosas con las que has luchado por muchos años que Dios ha cambiado. Vas a ver que has crecido en el conocimiento de Dios, y a medida que has crecido en el amor de Dios por Él, porque no solamente aprendemos por conocimiento, sino que aprendemos y buscamos el conocimiento de Dios para amarlo, porque como creyentes podemos compartir con otros, a nuestros vecinos, nuestro prójimo, lo que Dios ha hecho. Así que todo esto no lo hacemos solo para nosotros, sino para todos. Así que venimos a esta idea de algo que toma toda la vida. Cuando te levantas en la mañana a leer tu Biblia, nadie te está ahí aplaudiéndote. Muy buen trabajo. Sí, realmente estás arrastrándote fuera de la cama,
anhelando café y poder acercarte a tu palabra. Si tal vez lo haces de noche, no estás recibiendo que nadie te está dando un bono en el trabajo porque tomaste 10 minutos más para leer la Biblia o para ir a una reunión de oración. Esta vida de fidelidad no es glamorosa, nadie te está aplaudiendo, pero permíteme decirte, es precioso delante de los ojos de Dios. A medida que vas edificando tu vida para conocerle, para serle fiel, para estar lleno de fe, para crecer en fe, compartiendo esa fe con otros, eso es precioso ante los ojos de Dios porque es lo que Dios te ha llamado y eso es lo que Él está formando en ti. Entonces, ¿cómo vivimos en un mundo donde se está buscando gratificación instantánea? Entonces, vamos de nuevo al ejemplo de los agricultores y cuando vamos al libro de Santiago, y este fin de semana vamos a ver mucho de Santiago, así que quiero ir al capítulo 5 de Santiago y porque estoy viniendo aquí antes de todas las plenarias, así que escuchen, digan que ustedes lo escucharon primero de mí. Ok, y no lo voy a resumir porque ya lo van a escuchar, pero llevamos al versículo 7. Y eso no soy solo yo llamándote a considerar a los agricultores, es el Señor llamándote a considerar esto. Dice el versículo 7, y Él está hablando a creyentes. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Ustedes también sean pacientes, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. El Señor va a venir. Hermanos, no se quejen unos con otros para que no sean juzgados, ya que el juez está a las puertas. Él viene. Como un ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomen como ejemplo. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Yo amo este pasaje y pienso que hay una apelación a una imagen que resuene con la audiencia original y donde yo vivo, yo entiendo este ejemplo. Piensa como en el labrador, piensa en aquel que tiene que invertir en su cultivo y cómo ellos tienen que esperar pacientemente que el Señor traiga el sol y la lluvia y que las cosas crezcan. Tú también tienes que ser paciente. No puedes medir el crecimiento espiritual y la fidelidad como un plan de correr o de perder peso o cualquier otro plan que tengas en tu vida. Tienes que ser paciente hasta la venida del Señor. Él viene, Él vendrá, Él terminará su trabajo en tu vida. Tú obras, tú esperas y tú confías. Y esto no es tan complicado. No es fácil, pero no es complicado. Ahora, llegamos a épocas en la vida en donde se siente complicado. Y eso es lo que quiero animarte. Y son estos tiempos en los que encontramos épocas muy ocupadas. Tal vez eres una mamá muy joven y tienes muchos niños y estás cansada todo el tiempo y no tienes un momento para ti. Tal vez tú estás trabajando en un lugar donde están demandando y tal vez tienes que hacer esas dos cosas al mismo tiempo y me tocó hacerlo este año. Tal vez estás tan ocupada en tus compromisos con la iglesia y tu vida se caracteriza por estar muy ocupada, pero quiero animarte que los cristianos sobrevivimos diferentes al mundo. Así que mientras el mensaje es tómate tu tiempo, cuídate a ti mismo. Eso es lo que mereces. Los cristianos sobrevivimos diferente. Cuando estás ocupado y muy cansado, dice, permanece conectada a la viña. No te separes de la viña. Tú no creces ni das frutos separada de Jesús. Así que si estás ocupada y cansada, aférrate a su palabra, al cuerpo de Cristo y a la oración. Se va a ver diferente en épocas muy ocupadas. Puede ser que puedes solo meditar en un par de versículos o memorizarlos, solo un par de versículos en vez de leer o estudiar profundamente la Biblia por una hora. Va a haber un tiempo donde puedas volver a una hora de estudio diario, pero no te separes de Jesús cuando tu vida está ocupada. Tú lo necesitas para perseverar y crecer en piedad.
Cuando estás sufriendo y atravesando por tiempos de sufrimiento, aférrate de una forma más fuerte a Cristo. No te separes, necesitas a Cristo para que te sostenga a través de tiempos de sufrimiento y prueba. Y sabrás más que Él está caminando contigo en tu sufrimiento cuando permaneces aferrada a Él. Cuando abres la Biblia en los Salmos, ves estas imágenes de luto, de dificultad. Y los Salmos son para esto. Si estás dolido, si estás herida, no te desconectes de la palabra. Aférrate aún más fuerte a la palabra. Afírmate en la palabra, porque vas a obtener confianza en que el Señor no va a desperdiciar tu sufrimiento. Él está contigo. Los cristianos sobreviven diferente. Cuando vas a través de la duda o estás enfrentando apatía, no evites la cura. El camino a través de las dudas y de los tiempos difíciles es aferrarte a Jesús y no decir, bueno, tal vez se me va a quitar, sino que vas a sentirte, a medida que permaneces firme con Cristo, vas a estar aferrada a Él y tu corazón entonces va a poder levantarse a esa meta de creer lo que tu corazón no siente en ese momento. Tú vas a necesitar a tus hermanos y a tus hermanas que nos ayude a permanecer firmes cuando todo en la vida o en la cultura nos está diciendo es demasiado difícil. Dios te ha dado todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Afírmate, aférrate con mucha más fuerza, no menos. Cuando estás desanimado por la forma en la que sigues cayendo en un pecado habitual, solamente una y otra vez tienes que aferrarte a Cristo. Tienes que ir a la palabra, tienes que memorizar escrituras y aferrarte a lo que Cristo te ha dado en su palabra. Ahora tal vez no lo veas, pero en 10 años lo vas a ver. Es Cristo en estas épocas de retos y dificultad, donde solo tienes que ser fiel y poner un pie delante del otro y continuar caminando. Y Cristo ha hecho esto y orquestado esto para que tú puedas crecer y ser santificado. Recuerdo cuando yo tenía unos 20 años, era una esposa de pastor muy joven y yo no tenía ningún hábito de lectura bíblica. Yo tenía oraciones de emergencia y esa era mi vida cristiana. Y yo tenía esa idea de que 10 años a partir de ese momento, a 20 años de ese momento, yo me levantaría un día y yo iba a ser más fiel. Pero yo estaba ocupada, yo tenía trabajo, tenía niños, tenía obligaciones en la iglesia. Pero yo decía, yo me iba a llegar a ese nivel espiritual posteriormente. Y es tonto pensar que te vas a levantar un día y vas a ser un mejor cristiano, vas a ser más fiel cuando no has estado alimentando tu fe en el proceso. Tu fidelidad futura va a crecer de la fidelidad actual. Tu fidelidad futura va a crecer a partir de tu fidelidad de hoy. Yo voy a cumplir 40 años en unos meses y cuando yo miro atrás, cuando yo tenía unos 20 años, y yo decía, un día de estos yo lo voy a tener todo en su lugar y voy a hacer todas las cosas bien. Y yo perdí muchos años pensando así, como que un día yo iba a ser buena, iba a ser madura. Pero el Señor usó en los últimos 15 años, Dios ha usado mucho sufrimiento, muchas situaciones difíciles, pero estoy agradecida de que Él utilizó estas situaciones porque Él me mostró que mi fidelidad era muy superficial, que yo no podía soportar el sufrimiento desconectada de la viña. El Señor me mostró que la única forma de atravesar mis pruebas era aferrada completamente a Él. Y en los últimos años, Dios ha acrecentado un amor por su palabra, por su pueblo y por la oración. Y aún a veces tengo dificultades o a través de un tiempo de prueba, pero me doy cuenta de que Él es fiel en cualquier etapa que esté representada en este salón. Quiero animarte a que el Señor está mirando tu vida y Él te ama. Y Él está cuidando de tu vida y esas cosas difíciles que estás atravesando y tú solo estás tratando en tus propias fuerzas,
ser fiel y solo sobrevivir este día. No tienes que pensar en mayores logros. Eso es suficiente para Dios. El que tú quieras ser fiel hoy, eso es suficiente para Dios. No tienes que tratar de tener un ministerio exitoso. Recuerda que el llamado de Dios en tu vida, ahora mismo, donde estés, es ser fiel. Eso es todo. Y a medida de que Él hace crecer la fidelidad en tu vida, esa fidelidad va a desbordarse. Y a medida que oras y que lees la palabra y que aprendes con el cuerpo de Cristo y que te reúnes con hermanos y hermanas, estas cosas van a ir saliendo en tus conversaciones. Y el Señor va a usar esas conversaciones para animar a otros creyentes que están atravesando por situaciones que tú estás atravesando. Y Dios utilizará esas conversaciones con personas que no lo conocen, porque nuestra fidelidad, recuerda, no es solo para nosotros. Puede sentirse que es algo muy ordinario el comprometerte solo a leer tu Biblia, y puede sentirse, es algo muy sencillo, orar por una lista de personas, voy a ser intencional, una lista de personas para orar, y nadie te está aplaudiendo por esto, y puede sentirse que es difícil aún llegar a la iglesia o llegar al estudio bíblico, cualquiera que sea tu situación de iglesia en este momento. Pero estas acciones ordinarias de cada día son los medios que Dios está utilizando para nuestro bien y crecimiento. Es la irrigación, el preparar la tierra, el cultivo, en lo que Dios quiere que tú inviertas en el crecimiento de tu vida diaria. Y yo amo lo que dice Filipenses 1. Él promete que Él terminará la buena obra que ha comenzado en nosotros. Así que si Él te ha salvado, tú eres nueva creación en Cristo, Él terminará lo que ya Él ha iniciado en ti. Y esto nos debe de animar tanto, porque nuevamente cuando Él te invita a ti en este proceso de conocerlo, de crecer en Él, es Él que está haciendo el trabajo. Puedes confiar en Él porque Él nos ama, porque antes de la fundación del mundo, Él te escogió hacerte a ti suyo. Él envió a su Hijo para que murieras en la cruz, para que muriera en la cruz del Calvario. El que no conoció pecado, con nosotros se hizo pecado por ti. ¿Y tú crees que ese Dios que hizo eso va a iniciar esa obra y luego te va a dejar en tus propias fuerzas terminarlo? No, Él te ama, Él te invita a conocerlo y a conocerlo más hoy de lo que lo hacías mañana, y a ser fiel en lo ordinario, en lo que Él te ha enviado a hacer cada día. Él te ha enviado a fidelidad, te ha equipado para fidelidad, y Él te sostiene con su fidelidad, y siempre, siempre, siempre termina lo que Él ha iniciado. Cuando vienes a conferencias como esta, recibes mucha información y a veces ayuda a tener un llamado a la acción. Y esto es lo que quiero que te lleves de esta sesión. Quiero darte 3 cosas porque soy la primera y puedo decirte estas cosas. Quiero que cuando te vayas de aquí el domingo tengas un plan de cómo vas a leer tu Biblia, ya sea en la mañana, en la tarde, en el almuerzo, cuando tus niños te den el tiempo, cualquiera que sea el tiempo más consistente. Pon tu vida, organiza tu día alrededor de ese tiempo de lectura de la Biblia y oración. Así es que 2 por 1. Quiero que hagas un plan para tu lectura y tu oración. Y luego quiero que hagas un plan para que estés lo más involucrado posible en tu iglesia local cuando te vayas de aquí. Dios nos ha dado estas cosas para nuestro crecimiento. Muchas veces solo necesitamos un recordatorio de que son cosas buenas. Esto no es legalista, recordar que tenemos que aferrarnos a estas cosas para crecer, que Dios nos ha dado estos medios. Él te ha dado lo que necesitas y ahora puedes ir y ser actor en esta historia que Él ha dado para ti. Déjame orar por ti. Señor Jesús, Tú eres tan bueno, porque sí nos has dado un llamado pesado, pero nos has dado todo lo que necesitamos para completarlo. Y es tan bueno, y tu amor es tan evidente y es tan firme, y es tu fidelidad la que nos sostiene. Nos sostiene firmes
a través de cualquier situación podemos estar arraigados en tu fidelidad. Gracias, Señor, por hacer lo posible que podamos caminar contigo hoy y nuevamente mañana y luego el siguiente día a través de una vida de crecimiento en piedad a medida que nos mantenemos aferrados a la viña. Gracias, Jesús. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.